Aleluya. Entonces estamos con David, ¿verdad? Y David vamos a comenzar con él como rey. Y cuando él viene y asciende al trono, tiene una prioridad. Tiene algo que él tiene en mente continuamente, que es Dios. ¿Dónde está Dios? En ese tiempo Dios se asociaba a un lugar particular, se asociaba a un elemento, se asociaba al tabernáculo. Dios había mandado a Moisés a construir el tabernáculo y Dios dijo iba a habitar en el tabernáculo. ¿Se recuerdan? Y más específicamente dentro del tabernáculo, en el arca del pacto. En el tiempo que David asciende está el caos con todo eso. Está el tabernáculo tirado por un lado en la casa de alguien. Ya se está primero en el tiempo de Samuel, ¿verdad? Perdón, en el tiempo de Saúl, que es el rey anterior a David. El tabernáculo estaba en Nod. Después Saúl manda a matar a los sacerdotes de Nod. Ese se cambia y se va a Gabaón. En todo caso estaba descuidado el tabernáculo. El arca que estaba dentro del tabernáculo, que era el arca del pacto, había sido capturada por los filisteos en una guerra. Los filisteos la capturan, se llenan de tumores, la devuelven. Y el arca quedó en Kiriat Yarim, en la casa de otra persona. Entonces el tabernáculo estaba por un lado, el arca estaba por otro lado. Nadie pescaba en ese tiempo. El mismo David dice, no la buscamos en los tiempos de Saúl. Entonces cuando David es rey, lo primero que hace es Dios al centro. Dios tiene que ser el centro. Si he de gobernar desde Sión, que era Jerusalén, Dios tiene que estar aquí. Y David manda a buscar el arca. Para David el arca del pacto es y simboliza y representa la presencia de Dios. David dijo, yo no voy a reinar aquí sin que Dios esté en el centro de este lugar. Así que el arca, ¿dónde está el arca? Los sacerdotes le dijeron, mira, tabernáculo en Gabaón, arca del pacto en Kiriat Yarim, en otro lugar. Dijo, ya, mandemos a buscar el arca, traigan el arca. Consíganse lo mejor para traer el arca, un carro nuevo para traerla, ¿verdad? Y un carro ahí de la mejor marca que había, ¿verdad? Imagínense ustedes. Ahora sí, pasemos al primer verso. Este es el arca del pacto, ¿verdad? Una preciosidad de mueble, ¿verdad? Tablas de madera recubiertas con oro por todos lados. La tapa, conocida como el propiciatorio, es de oro sólido, martillado. Los querubines, que son esos ángeles que están ahí, con la tapa de una sola pieza de oro, martilladas, labradas a mano. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Y de en medio de los querubines Dios hablaba con Moisés. Y Dios se manifestaba. Y entonces era la señal de la presencia de Dios. David manda a buscar el arca. Compran un carro nuevo solo para el arca y la traen. Cuando vienen caminando, cuando vienen de verdad trayendo el arca en un carro tirado por bueyes, en un momento el arca se desequilibra. Seguramente conocen esa historia, ¿verdad? Y hay un hombre que estaba ayudando ahí que se llamaba Usa, que trata de parar el arca para que no se caiga y muere. Y eso fue terrible, ¿verdad? Fíjense lo que dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La fiesta se transformó en luto en un momento. Nadie entendía qué pasaba, qué ocurrió. David pregunta y los sacerdotes dicen, parece que se nos olvidó un detalle. El arca no se pone en carros. Y uno puede decir, ay Dios, pero ¿qué diferencia hay? Hay cosas con las que Dios cede. Hay cosas con las que Dios deja pasar. Hay cosas con las que pero hay cosas con las que no se compromete. Y una es la que estábamos hablando al inicio. La presencia de Dios no va a ir sobre ninguna otra cosa que no sea sobre seres humanos. El arca tenía instrucciones explícitas de ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Por eso tenía anillos, varillas especiales para que la llevaran sobre hombros. El arca no iba sobre carros, iba sobre hombros. La lección le costó la vida a una persona. ¿Y por qué Dios fue tan intransigente con eso?
Porque quiere darnos una lección, mis amados. La presencia de Dios, ¿sobre qué reposa? ¿Dónde vive Dios? Si tuviéramos que decirlo hoy en día. ¿Dónde está Dios? Dios nunca va a estar sobre una construcción humana. Dios nunca va a estar sobre algo hecho por hombres. Dios va a estar sobre sus hijos. La presencia de Dios está en personas. La presencia de Dios es lo que consideramos sagrado, sacro. Para nosotros, los santos del Nuevo Testamento, los santos son las personas, nunca los lugares, nunca los carros, nunca lo construido. ¿Se entiende? O sea, nunca para nosotros es sacro un lugar. De hecho, hay un estudio de que los mismos evangélicos somos idólatras con cosas, dándole sacralidad a aquello que no lo tiene. ¿Verdad? Hace poco leí un estudio y se llegaba a la conclusión que los evangélicos, no hablemos del mundo católico, hablemos de los evangélicos, consideran sacras dos cosas. Primero, el lugar de reunión. Al lugar de reunión le llamamos templo, casa de Dios, ¿verdad? Y muchas veces se sacraliza el lugar de reunión. Nosotros tenemos una ventaja comparativa porque no nos llama la atención sacralizar el local de un hotel, ¿verdad? Y nosotros vemos por las redes que aquí se hacen todo tipo de actividades. Entonces, fíjense que eso nos ayuda en nuestra conciencia a no sacralizar el lugar. Y por eso les advierto desde ahora, porque seguramente vamos a tener un lugar más adelante propio. No lo sacralicen, por favor. ¿Ya? Es tan local como este. ¿Ya? No digan, oye, aquí sí está el Señor, ¿verdad? Aquí sí se manifiesta el Señor. En el hotel no tanto, ¿verdad? No, la presencia de Dios no depende de un lugar, no está en el lugar, no está en las paredes, ¿verdad? No es algo místico que se manifiesta en una zona geográfica, en algo construido por hombre. Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Esa es la conclusión de Salomón después cuando construye el templo. Dios habita sobre personas. ¿Quieren ver algo sagrado? ¿Quieren mirar algo realmente sagrado? Ustedes me van a decir, vamos a Tierra Santa. Vamos a ver el muro de los lamentos, ¿verdad? ¿Qué más sagrado que el muro de los lamentos? No es sagrado el muro de los lamentos. Pueden sacarse una fotito ahí si quieren, pero eso no es sagrado. No está Dios viviendo en el muro de los lamentos. ¿Quieren ver algo sagrado? Miren al lado. Ahí está su hermano. Ahí habita Dios. Yo sé que esperaban algo más lindo, pero lo sagrado no necesariamente es lindo, ¿verdad? Es sagrado. ¿Verdad? Es sagrado no por la belleza exterior, es sagrado por quien habita ahí. Si ustedes miran a su alrededor, ahí, en esas personas habita Dios. Dios está en esas personas. Y Dios está incluso en las personas que menos esperaríamos que Dios esté. De hecho, la Escritura dice que al final de los tiempos Dios va a separar como quien separa ovejas de cabritos y les dirá a los de la derecha, bienaventurados son, ¿verdad? Porque me visitaron cuando estaba preso, me dieron alimento cuando tenía hambre, me ayudaron en la debilidad. Y ellos le van a decir, ¿cuándo, Señor, te visitamos? ¿Cuándo te dimos? Y el Señor les va a decir, cuando lo hicieron con otros menos afortunados, lo estaban haciendo conmigo. Es decir, yo estaba en ellos. Dense cuenta o no, el Señor está en personas. El Señor está dentro de gente. Esa es la realidad del Nuevo Testamento. No es la figura del Antiguo, es la realidad del Nuevo. Nosotros a veces pensamos que cuando decimos el Señor mora en ti es una parábola, ¿verdad? O es una forma de decir. Y lo encontramos real en el Antiguo Testamento cuando decimos Dios habitaba en el templo. No, es totalmente al contrario. Cuando en el Antiguo Testamento se decía Dios habita en el templo, eso es una parábola. Dios estaba ahí por el ángel del Señor, no estaba Él ahí. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios se mueve de un lugar a otro, está en un lugar, cierra el arca desde dentro, ¿verdad? Se moviliza, se va para allá, viene para acá. Es su presencia manifestada en el ángel del Señor. Pero en el nuevo pacto Dios está en sus santos, realmente habitando en ustedes. Eso no es una forma de decir. Cuando yo digo Cristo está en ustedes, no le estoy diciendo como una... No, ¿se entiende, verdad? No es retórica, es realidad. Usted diga, Cristo habita en mí por su Espíritu. ¿Lo creen? Amén, ¿verdad? Cuesta creerlo, ¿verdad? Cuesta creerlo. Pero Dios nos ha escogido para hacernos su habitación. Y esa es la primera lección que David entiende. Y dice, no era como a mí se me ocurría la cosa. Y entiende que
Dios tiene métodos y Dios tiene formas de hacer las cosas. Y esas cosas no hay que pasarlas por alto. No hay que ser descuidado cuando nos acercamos al Señor, ¿verdad? Y esas cosas tienen que ver con su Hijo, tienen que ver con el nuevo pacto que Él nos dio a nuestro favor. No nos acerquemos descuidadamente, sin profundizar en sus palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es de vida o muerte, dice el Señor. Si se acercan descuidadamente, pueden morir buscando la vida. Los judíos del tiempo de Jesús leían mucho la Escritura, pero estaban perdiéndose. Y Jesús les dijo, ¿verdad? Ustedes leen la Escritura como que en ellas van a encontrar vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí y ustedes no vienen a mí para encontrar esa vida. Es decir, por más religiosos que sean, se están perdiendo. Y esta es la lección que David comprende. Entonces David dice, ya, paremos todo, vuelva el arca a su lugar original, preparémonos bien, organicemos bien este tema, veamos cómo Dios dice que hay que hacerlo, ¿verdad? Vuelta a leer la ley de nuevo y ellos dicen, ya, ahora hagámoslo bien, ¿verdad? Llevan sacerdotes, hijos de Leví como corresponde, el arca sobre los hombros y David dice, yo voy a ir delante del arca y voy a ir bailando, porque esto se lleva con gozo. Esto es alegría, esto es danza, ¿verdad? Y es precioso, ¿verdad? ¿Cómo lo lleva David? Vamos a la siguiente, donde tengo la imagen de David, ¿verdad? Seguramente hay una película de los años 80, Richard Gere, ¿verdad? Hace de David. Y no les pido que vean la película completa, pero vean la parte donde baila. Es épico, la escena es épica. Se abren las puertas, así, les voy a contar la escena nomás, ¿verdad? Se abren las puertas, David está delante, detrás viene el arca, se saca la corona, la tira a un lado, y mientras está citando las palabras está recordando a Jonathan, con sus palabras. Se saca el abrigo real, lo tira a un lado, queda así como con unos pañales nomás puestos, y comienza la música y sale, y el baile es pero fenomenal. Así que se lo recomiendo ahí para que lo vean, ¿verdad? Cuando él baila de una manera, ¿verdad? Y con un gozo y con una desinhibición tal que la esposa lo mira mal, ¿verdad? Dice, ¿cómo se ha descubierto el rey delante de sus súbditos, ¿verdad? ¿Cómo? Hay una canción, ¿se acuerdan? Por causa de él yo me haré más vil que recordaba. Viene de ahí, ¿verdad? Porque Dios le dijo, ¿y qué? Dijo, por causa del Señor yo aún más me vilezco. ¿Ya? Pero eso, entonces David trae el arca con alegría, con gozo, ¿verdad? Fíjense, esa prioridad de su presencia, eso nos da una lección. Y es la primera lección que quiero que aprendamos. Nuestra prioridad debe ser la de David. Nuestra prioridad debe ser la presencia de Dios. Debe ser tener a Dios habitando en nuestro corazón, tenerlo, estar con Él, compartir con Él, lo que hoy llamamos la comunión de su Espíritu, ¿verdad? Hay tres cosas. Cuando Pablo para despedirse tenía una forma de despedirse. Él decía que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo les acompañan siempre. Eso último, la comunión del Espíritu, quiere decir eso. Nuestra relación con el Espíritu, esa relación interna que tenemos con el Espíritu Santo. Esa es nuestra prioridad, ¿amén? Esa, hagámosla nuestra prioridad. Que sea la comunión con su Espíritu, sea lo primero para nosotros. ¿Y por qué se lo digo? Porque no siempre es lo primero. A veces los creyentes tenemos como prioridad cosas nuestras, ganar batallas personales, tener logros en este mundo, sanar heridas. Fíjense, y ahí entro en un terreno conflictivo. Muchas veces sanar nuestras heridas, que muchos traemos heridas del pasado, se convierte en una prioridad para nosotros. Y resulta que al ser nuestra prioridad sanarnos, nos centramos en nosotros mismos. Nos vemos solo a nosotros mismos. Y mis amados, si seguimos mirándonos a nosotros mismos, no vamos a sanar nunca. La Escritura nos dice, deja de mirarte y mira a Cristo, ¿verdad? Deja de observarte a ti mismo y pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ten como prioridad tu relación con Él, ¿verdad? Estar con Él, conversar con Él. Ten como prioridad su presencia y te vas a sanar solito, ¿verdad? Se va a dar como una consecuencia de ese compartir con Dios. Entonces nuestra prioridad no es la sanidad interior. Nuestra prioridad es estar con Dios,
¿verdad? Es estar con Él, es compartir con Él la comunión de su Espíritu. Nuestra prioridad no es lograr cosas en este mundo, vencer gigantes, ¿verdad? Ganar batallas, que sí era la prioridad de Saúl. Ya no quiero pelar aquí, pero Saúl tenía prioridad ganar batallas. Y él hacía lo que fuera por ganar batallas, ¿verdad? Una vez tenía que dar un sacrificio, se demoró mucho el profeta, dio él el sacrificio. Ganemos la batalla, ¿verdad? ¿Qué me importa que no haya llegado el profeta? Yo hago el sacrificio igual y gano la batalla. Y ganó la batalla. Se salió si le resultaba. Pero Saúl tenía prioridad ganar batallas. No sean así como Saúl. Sean como David. David decía, si pierdo y estoy con el Señor, ya gané. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? El rey David amaba su presencia, estar con Dios. Entonces trae el arca y lo que hace David es magnífico. David trae el arca a Jerusalén, la pone en Sión y le arma una tienda, ¿verdad? Acordémonos que el tabernáculo estaba en Gabaón, con su sistema de sacrificios y todo ese asunto en un lugar alto. Ahí estaba el tabernáculo y David también pone sacerdotes allá para que se sigan haciendo los sacrificios allá en Gabaón, en el tabernáculo, como Moisés lo había ordenado. Pero acá en Sión, David armó otro culto. Y el culto de David era mucho más abierto, accesible. David tenía el arca del pacto sobre una tienda y puso sobre él salmistas que cantaban y profetizaban día y noche, todo el día, todo el tiempo, estaban por turnos. A ese tabernáculo se le llamó el tabernáculo de David. Es un tabernáculo mucho más sencillo que el de Moisés. Es el arca y una tienda arriba. Pero que había adoración día y noche, continuamente. Fíjense lo que dice. Y dejó allí, delante del arca del pacto, Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Luego Crónicas nos dice también, un poquito más adelante, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jehutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. El tabernáculo de David tenía profecía y alabanza, 24 horas, todo el día de continuo. ¿Se entiende? Profecía y alabanza. Y esas dos cosas son preciosas porque son los pilares del culto del nuevo pacto. ¿En qué se basa nuestro culto? ¿En qué se basa nuestra espiritualidad? En profecía. Profecía no es adivinar el futuro. Ya, sáquense de la cabeza que profecía es adivinar el futuro. Profecía no es, hermano, viene, junta agua, ¿verdad? Porque viene el terremoto. Ya, profecía es, dice, el Apocalipsis dice, porque el Espíritu del Señor es el Espíritu de la profecía. Cristo es el Espíritu de la profecía. Obviamente los profetas del Antiguo Testamento profetizaron al futuro, porque el Mesías venía al futuro. Los profetas del Antiguo Pacto hacían dos cosas. Denunciaban el pecado de Israel en ese momento y profetizaban la esperanza futura. Y en la predicación de esa esperanza veían al Mesías y decían qué fecha iba a venir, qué iba a hacer. Dieron muchos detalles del Mesías, profetizaban adelante. Los profetas del Nuevo Pacto profetizamos hacia atrás, decimos lo que ocurrió, decimos ahí está tu Salvador, Él murió por ti, Él se entregó por ti, Él te bendijo, Él te dio. Y también a veces, igual le damos para el futuro, Él volverá, ¿verdad? Él restaurará todas las cosas. Él volverá con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los tomará a Él mismo. Pero la profecía se refiere a la buena nueva de Cristo, al anuncio de Cristo, ¿verdad? Estoy profetizándoles en esta mañana al mostrarles a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué es la alabanza? Simplemente es la respuesta a esa profecía. ¿Cómo responden ustedes cuando ven las maravillas de Cristo? Levantan los brazos y dicen, Señor, bendito eres. Bendito eres, Señor, que me salvaste, que me rescataste, que me restauraste. Señor, te adoro. Señor, te alabo. Eso es, ¿verdad? Y es súper lindo porque cuando plantamos la iglesia yo me acordaba de eso. Son los dos pilares que el Señor primero levantó, ¿verdad? Estábamos en la calle y teníamos, ¿verdad? Ni un otro ministerio había.
había palabra y había alabanza. Después todos los demás apoyan eso, ¿verdad? Apoyan el ministerio de la palabra y el ministerio de la adoración. Los chiquillos les acompañan en responder a la palabra, ¿verdad? Dicen, así es como se responde a la palabra, ¿verdad? Y el Jimmy dice, saltemos, ¿verdad? Les animan, ¿verdad? Les dicen, así se tiene o sea, les están diciendo, así se responde a una palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor viene, no nos quedamos así como, ay, sí, está bueno. No, porque la palabra te dice una realidad impactante. Cristo murió por ti, derramó su sangre, te salvó, te redimió, te sacó de la muerte, del infierno, te llevó a su diestra en lugares celestiales. ¿Cómo responde uno? ¡Aleluya! ¿Verdad? Con saltos, con alegría, con júbilo, ¿verdad? Se emociona, es muy emocionante, ¿verdad? Así que nadie les diga, oye, ustedes que son pura emoción nomás. Cuando esa emoción es la respuesta a la palabra, está mucho más que justificada, ¿verdad? Es una emoción que sale del alma, ¿verdad? Cuando viene por respuesta a la palabra del Señor. Así que este culto agradó mucho a Dios. El tabernáculo de David, profecía y alabanza, 24 horas. Y tanto le agradó a Dios que esto se usa como profecía en el Nuevo Testamento de la iglesia. Pero lo vamos a ver más adelante. Ténganlo aquí nomás, el tabernáculo de David es importante. ¿Qué características tenía? Había un arca entre cortinas, solamente eso. Profecía y alabanza continua y lo otro más precioso, no habían sacrificios. Los sacrificios se estaban haciendo en Gabaón, en otro lado, en un lugar alto. Aquí no habían sacrificios. La gente se acercaba y Dios era accesible. Nosotros no tenemos sacrificios. Ustedes vienen y reciben al Señor, ¿verdad? Obviamente hacemos una ofrenda por cosas prácticas. De hecho, cuando partimos no pasábamos ofrendas, ¿se acuerdan? Cuando partimos que queríamos hacerlo lo más, después por cosas prácticas sí hubo que pasar, ¿verdad? Pero son cosas prácticas, son cosas del día a día, del quehacer, ¿verdad? No es lo principal, no es el fundamento. Ustedes llegan aquí y reciben. No hay un sacrificio que demos. De hecho, el autor de Hebreos dice, el único sacrificio que queda por hacer es el sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, solo responder a lo que Él hizo. No te está pidiendo nada, no te pide que hagas nada, ¿verdad? Incluso dice, detente, para toda actividad y ve la salvación del Señor. Vienes y adoras al Señor por lo que Él hizo. Eso representa el tabernáculo de David, ¿verdad? Una alabanza y una adoración continua por lo que Él hizo, sin sacrificios, ¿verdad? No como el tabernáculo de Moisés. Hagamos el contraste, ¿verdad? El Moisés había que traer un sacrificio. Aquel sacrificio ya se dio, no hay que darlo de nuevo. Después, cuando se hace el templo también está el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, el atrio de los sacerdotes. Estaba segmentado. Aquí, el tabernáculo de David, todos llegaban hasta donde querían. No había separación entre hombre y mujer, no había separación entre un sacerdote y no sacerdote. Era abierto, era la adoración accesible a todas las personas. Precioso, súper lindo. Vamos a ver entonces la siguiente. Pasa el tiempo y resulta que David como que se siente un poco mal. Dios no, David. Y esta es una cosa solo de David. Y aquí vamos a entrar en el corazón de David. David ve que él tiene una casa buena y él se despierta todos los días en medio de ese lujo. Saúl quizás estaba acostumbrado a eso, pero David no. David viene de dormir, dormía en el campo, cuidando ovejas. Y ahora se levanta y tiene sábanas de... ¿Cuántos hilos son los buenos? Como 600 y tanto, no sé. Tiene lujos, o sea, él ve, tiene... Y él dice, vivo en madera de cedro, que era como el... Y él le dice a Natán, trae al profeta, le dice, Natán, ¿sabes qué? Como que siento algo. Yo vivo en tanto lujo y Dios vive entre cortinas. No es bueno esto. Le voy a hacer una casa. Dios dice, y David se propone, voy a hacer un templo grande, algo así como que se vea que está Dios ahí. Porque ese culto entre cortinas está como medio feo. Las cortinas están manchadas, ¿verdad?
y yo aquí con tanto lujo. Entonces, él se propone hacer un templo. Le pregunta al profeta, y fíjense que el profeta le responde rápidamente, sin consultar. Y el profeta le dice, David, hace lo que es, Dios está contigo. Póngale nomás mi rey, le dijo. Era su rey, pues, de verdad era su rey, sí, era el rey de Israel. Póngale nomás mi rey. Pero después, por eso hay que tener ojo de no decir cosas muy a la ligera tampoco. Él le dice, dale nomás, adelante. Pero después Natán se va y Dios le habla. Y Dios le dice, dile esto a David. Y esto que Dios le dice a Natán, lo vamos a ver con cuidado. ¿Ya? Yo generalmente trato de no poner mucha lectura en las diapositivas, pero ahora no tuve otra opción. Vamos a leer casi completo el capítulo 17 de Primera de Crónicas y me perdonan los que no les gusta leer. ¿Ya? Pero es que hay mucho aquí. No pude entresacar de aquí. Ya, fíjense lo que dice. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y dile a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Fíjense, Natán ya le había dicho que sí. ¿Se acuerdan? Pónganlo a mi rey, así le dijo. Ahora le dice, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. ¿Se dan cuenta? Esto lo saben muy pocas personas. Yo se lo estoy revelando a ustedes así, primicia de... Dios le dice, no me vas a hacer casa. ¿Y por qué? Y esto es algo, aquí yo me meto en la pata de los caballos, pero yo asumo. David después da una razón, pero es una razón de él. David después explica esto, como en 2 oportunidades, y él dice, Dios no me dejó construirle casa porque era un hombre con las manos con sangre y había matado a mucha gente, entonces dejó a mi hijo. Pero esa explicación la da él, no se la dice Dios. Dios nunca le dijo, no me vas a edificar casa porque tienes tus manos con sangre. No, Dios le da otra razón. Dios le dice, fíjense, no me edificarás casa en la que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Es decir, Dios dice, ¿por qué me vas a hacer casa? Yo he andado entre ustedes en tiendas. Y así quiero estar, porque así se ve más bien que ando entre ustedes. Ando en medio de ustedes, me mueven. Se mueven ustedes, me mueven a mí. Voy con ustedes. Esa era la figura. Pero David estaba obsesionado con la idea de un templo. Ahora Dios le dice, no me vas a hacer casa porque yo no necesito eso. Eso es lo que le está diciendo. Vamos adelante, sigamos lo que sigue diciendo. Por donde quiera que anduve con todo Israel. Fíjense lo que pregunta. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis casa de cedro? Fíjense lo que le dice el profeta Natán. ¿Acaso he demandado alguna vez que se me haga algún templo? ¿Les he pedido eso? Y Natán dice, oye, en realidad. Pero ya le dije que sí, mi rey. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y estas son palabras para David. Le dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. De hecho, David no podía imaginarse que tantos años después estemos hablando de él aquí. Grande, un nombre grande, te haré un nombre grande en la tierra. Sigamos. Asimismo, he dispuesto, fíjense, aquí Dios le dice a David lo que él va a hacer. David quiere hacer algo él, ¿se entiende? David quiere él construirle algo a Dios. Ahora Dios le dice, tranquilo, te voy a mostrar lo que yo voy a hacer. He dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Es decir, Dios le dice a David, David, tranquilo, yo estoy preparando un lugar donde Israel va a estar a salvo continuamente, donde no va a tener enemigos. Dice, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes y desde el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. ¿Se dan cuenta el contraste? David dice, yo quiero hacerte casa, Señor. Él dice,
no me puedes hacer una casa. Yo te voy a hacer una casa a ti. Yo te voy a hacer una casa a ti. Jehová te edificará casa. ¿Cómo la va a edificar? A continuación los detalles. Pongan atención a los detalles porque son muy importantes. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, y esto es precioso, ¿verdad? Eso verde, léanlo es miel, ¿verdad? Es un manjar, dijo alguien por ahí. Levantaré descendencia después de ti, a uno de entre sus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. ¿No es precioso esto? Nosotros sabemos la historia, estamos más adelante, ¿verdad? Tenemos privilegiadamente mirando esto. ¿Qué pensó David cuando escuchó esto? Mi hijo, Salomón, ¿verdad? De más que Salomón. ¿Le estaba hablando de Salomón, Dios? No, le estaba hablando de su hijo, el hijo de David. Afirmaré mi trono para siempre. Yo le seré a él por padre, él me será a mí por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Es decir, David siempre estaba inseguro porque Dios abandonó al rey anterior. Dios dejó a Saúl. Y David decía, si Dios dejó a Saúl, puede dejarme a mí. Entonces, en muchos de los salmos está esta expresión, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Verdad? De alguna manera tenía miedo. Dios, ¿qué le asegura? Este que viene después de ti, tu descendiente, tu hijo, nunca apartaré de él mi misericordia. Jamás estaré con él por siempre. ¿No es precioso eso? Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y leamos todo ese último párrafo. Y su trono será firme para siempre. Parecía demasiado bueno para ser verdad. O sea, David dijo, mi hijo, la va a hacer. Su reino no se va a terminar jamás. Igual era raro. Pero se supone que algún día tenía que morirse. Pero David lo aceptó. Pero David de verdad pensó que era Salomón. Entonces David hizo planos de todas maneras, dejó todo preparado para que se construyera el templo por su hijo. Dejó todos los planos hechos. Salomón tomó esos planos, construyó el templo, un templo magnífico, pero tuvo un costo bien caro. El pueblo se cansó mucho, estaban todos agobiados con los impuestos que eso tenían que hacer. Terminó su reinado Salomón, no hubo guerra en la época de Salomón, y después vino su sucesor, ¿verdad? Jeroboam o Roboam, uno de los dos. Discúlpenme ahora que no lo tengo. Jeroboam creo que es. Viene, sucesor de Salomón, y los ancianos, ¿verdad?, que tiene por un lado, le dicen, sabes que el pueblo está muy cansado. Diles que vas a parar un poco, vas a bajar los impuestos, congráciate con el pueblo. Pero vienen los amigos jóvenes que tenía, los consejeros más jóvenes, y le dijeron, no, tenés que hacerte respetar, po. Si ahora soy rey, po. Si no te haces respetar, no te van a respetar el pueblo. Entonces tenés que plantarte delante de Israel y decirle, si mi papá los castigó con, así les dijo, mi papá los castigó con azotes, yo los azotaré con escorpiones. Si mi papá fue duro, van a ver ahora. ¿Y qué pasó? Se dividió el reino. Se quebró. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Tuvo un costo muy alto la edificación del templo, pero se hizo. Es parte de la historia. Comienza Escuela Petra, Historia del Antiguo Testamento, el miércoles, por si acaso. ¿De quién hablaba? ¿De quién hablaba? De Jesús. Jesús es quien levanta casa al nombre del Señor. Cristo es quien hace una casa, y cuando Cristo vio el templo, que ya no era el templo de Salomón, sino uno reconstruido mucho tiempo después, él dijo, los discípulos le dijeron, Señor, mira qué magnífico el templo. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que no quedará de esto piedra sobre piedra. Yo, dijo el Señor, les dijo a los judíos, ustedes destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Y Cristo construyó el verdadero templo. Él alzó la verdadera casa de Dios. Él alzó la real habitación de Dios en su propio cuerpo y en la iglesia.
Y como les dije, tomemos esto que quedó votando antes. En un momento en la iglesia, cuando ya Cristo había ascendido y la iglesia empezó a tener los primeros problemas en el primer siglo, vino el asunto de la inclusión de los gentiles. Ya Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan ustedes? Hechos 10. Y resulta que los gentiles se estaban convirtiendo. Y los judíos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Les damos acceso a los gentiles? No sabían qué hacer. Se reunieron, oraron al Señor, escucharon a Pedro, escucharon a Pablo, escucharon las distintas voces. Santiago toma el micrófono y dice lo siguiente. Y esto también es hermoso. Leamos ahí, Hechos 15, del 14 al 19. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí Santiago cita a Amós. Toma la cita de Amós 9 y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Y ahí la conclusión es, por lo tanto yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, ¿quién es el tabernáculo de David? La iglesia. La iglesia es la reconstrucción. El profeta Amós profetizó de que Dios iba a reconstruir el tabernáculo de David. En ese primer concilio, la iglesia entendió que esto era el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque hay libre acceso y acceso a todos. A ninguno se les pidió currículum, ¿verdad? Todos son aceptados. Y por eso ahí está el tabernáculo de David, ¿verdad? Hay algunas fotitos. No necesariamente cuando estamos así, cuando compartimos, cuando somos iglesia, ¿verdad? Cuando estamos juntos, estamos llevando adelante ese sueño de Dios, ese sueño de David. Aquí en la iglesia, en el mundo, hay alabanza continua. Siempre hay alguien levantando su voz en alabanza. Siempre hay alguien hablando de Jesús. Continuamente, día y noche. Eso es lo que David soñó y lo que nosotros estamos experimentando, viviendo ahora. Amén. Así que pónganse en pie y vamos a adorar. Alabemos al Señor. Que su oración sea alabanza. Amén. Hagamos de nuestra oración, esta oración para terminarla de recibir la palabra, hagámosla alabanza, que sea nuestra adoración continua. Por eso Pablo dice, ¿saben qué? Oren sin cesar, oren sin parar, ¿verdad? Que haya en ustedes de continuo esta bendición de Cristo el Señor. Nosotros habitamos en la casa de Dios que el Hijo de Dios levantó. Y ustedes, iglesia, son casa de Dios, habitación del Dios eterno. Levantemos esta oración, reconociendo quién es Él, reconociendo que Él está en nosotros, y reconociendo que le adoramos por esa realidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti honor, gloria y alabanza, Señor, por tus hechos maravillosos. Te damos a ti, Señor, el honor y la gloria, porque tú has venido a habitar en nosotros, Señor. Has puesto en nosotros de tu espíritu y nos has bendecido, Señor, más allá de lo que podríamos imaginar o pensar. Padre, te bendecimos. Te adoramos, te damos honor, gloria, alabanza y poder por todos los siglos. En el nombre